muchas veces nosotros, cuando comenzamos este proceso de educar en casa, sé que vienen muchas preguntas a nuestra cabeza. Sí. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Realmente las acciones que estoy realizando van a ser de un beneficio para mi hijo? ¿Realmente fue una buena decisión sacar a mi hijo de este sistema de escolarización y educarlo en casa? ¿Va a tener algún perjuicio mi hijo si es que lo saco del colegio? ¿Va a tener problemas para sociabilizar, para estar dentro de esta cultura que estamos nosotros viviendo acá en nuestro país? Vienen muchas preguntas, ¿sí o no? Yo creo que sí. Entonces, sé que todas estas dudas que son totalmente naturales que surjan porque estamos enfrentando un desafío muy distinto al que la mayoría de las personas no lo toman y nosotros estamos tomando esto. Así que créanme que espero que estos 50 minutos puedan ser de bendición para su vida y también de reflexión. Claudia Sole, leo en el chat, dice, parece que nos estaba leyendo el pensamiento. Exacto, es una de mis cualidades. No, no, tranquilo. ¿Por qué ocurre esto? Porque este proceso, todos nosotros, los que estamos realizando educación en casa, por en años anteriores, lo hemos vivido. Así que lo primero que quiero que sepas es que todas estas dudas es totalmente normal que las tengas, tranquila. Es totalmente normal que las tengas. Y gracias a Dios tenemos esta posibilidad de la escuela de Imagina, de tener profesores cristianos que nos pueden ayudar en este proceso y no solamente enseñar el currículum, sino que no tenemos la posibilidad de que ustedes aprendan a enseñar a sus hijos, que eso es mucho más importante. Miren, nosotros queremos ser una ayuda para ustedes en este proceso. Y bueno, vamos a comenzar. Y voy a comenzar con una historia. Esta historia es real, ¿ya? Era un matrimonio que, perdón, May, antes de comenzar, ¿tengo la posibilidad de compartir pantalla y eso, Sí, sí, cierto? sí, por eso dejé Sí, de ya. compartir. Ya, genial, muchas gracias. Muy bien, este era un matrimonio y este matrimonio, este caso ocurrió, perdón, en la ciudad de Bradford. Y este matrimonio, la esposa se dedicaba a la enfermería, ¿ok? Y su esposo tenía una enfermedad con diabetes y tenía que después inyectarse insulina, ¿ok? Finalmente, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Se dieron cuenta que hubo un colapso en el esposo y murió. Murió. Llamaron al médico, trataron de reanimarlo, finalmente murió, lamentablemente. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Hubo muchos cabos sueltos y finalmente se dieron cuenta que este fue un crimen pasional. La esposa tenía un romance con el médico y querían quedar libres para vivir su relación. Por lo tanto, en esa inyección de insulina, eh, tenía elementos que finalmente causaron un deceso, perdón, en su esposo. ¿Por qué comencé con esta historia? Porque el esposo cuando se inyectaba, él pensaba que esa inyección le iba a hacer bien, que iba a poder aliviar en parte esta enfermedad que tenía, esta necesidad para poder tener los índices glicémicos estables. Él tenía esa intención, por eso lo hacía. Pero finalmente, lo que él se inyectaba no era lo que parecía y causó un gran daño a su vida. ¿Y por qué comencé con esta historia? Porque nosotros tenemos que entender, queridos padres, que me dicen si se comparte, por favor. ¿Sí? Sí, Sí. está súper. ¿Qué tenemos que entender, queridos padres? Que nosotros tenemos que cambiar la perspectiva de lo que realmente significa educación.
A veces nosotros cometemos el error de asociar educación a escolarización. Creemos que educación es igual, es sinónimo, es equivalente a que tu hijo cumpla con lo que la escuela ha planificado. No obstante, ¿cuál es el propósito de esta charla? Que podamos entender cuáles son los aspectos fundamentales, propósitos fundamentales de la escolarización y cuál debe ser mi actitud frente a esto. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, yo siempre hablo de mi familia porque de verdad son un regalo del Señor. Ahí está mi esposa, Paulina. Sin su apoyo, de verdad que no podría estar aquí hoy, viernes a las 20 horas. Así que gracias, mi amor. Y aquí están mis tres pequeñitos. Está Joaquín, de 5 años, Lucas, de 2, y nuestro pequeño Sammy, que tiene, ya va por los 8 meses. Bueno, tal como le dije, muchas veces, tal como este caso que les mencioné, nosotros vamos con toda la intención de hacer un bien para nuestros hijos, pero nosotros no sabemos de qué realmente se trata el sistema. Entonces, el propósito es que nosotros entendamos de qué se trata. Lo primero que tenemos que saber, querido, tenemos que estar conscientes que el sistema, en realidad, adicional a los conocimientos técnicos, lo que quiere es entregar una cosmovisión. ¿Y qué es una cosmovisión? Una forma de interpretar el mundo, de interpretar la realidad. Todos nosotros tenemos una cosmovisión, ¿y a qué me refiero con esto? Tenemos ideas que están basadas en presuposiciones, en axiomas. Es como un edificio. Tú cuando ves un edificio, aunque lo evidente, ¿cierto? En la estructura que se eleva, bajo esa estructura que nosotros podemos ver, existen cimientos, existen fundamentos. Bueno, todos nosotros tenemos fundamentos en los cuales están descansando nuestras ideas. ¿Y por qué es tan importante el fundamento, querido? ¿Sabe que la Biblia, no sé, ¿quién ha leído alguna vez Mateo capítulo 7? Si tú eres cristiano, alguna vez lo tendrías que haber leído, ¿cierto? Pero ¿qué habla Mateo capítulo 7? Habla respecto a la importancia del fundamento. ¿Qué es lo que dice? Que el que estaba fundado sobre la roca, ¿qué pasó? Venían las tormentas, las tempestades, ¿y qué pasó? Se mantuvo en pie. Y el que estaba fundado sobre la arena, ¿qué es lo que sucedió? Vinieron estas mismas tempestades, estas mismas tormentas, y finalmente cayeron y se destruyeron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber en primer lugar? Que todos los seres humanos tenemos una cosmovisión. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las ideas, opiniones, emociones, los propósitos, las motivaciones descansan en estos fundamentos que son las presuposiciones. ¿Y qué son las presuposiciones? Las ideas que abrazamos de manera incuestionable. ¿Y por qué estamos comenzando con esto? Porque el cristiano tiene un fundamento firme, que es la palabra de Dios. Pero el no cristiano también tiene un fundamento, y ese fundamento está en la arena. ¿Y cuál es este fundamento? Generalmente es el humanismo, donde el hombre es el centro, el ser humano es el centro de la interpretación de la realidad. Por favor, en el chat, si estoy hablando muy rápido o algo que no estoy explicando de manera adecuada, por favor pueden preguntar en el chat y, y voy a tratar de poder explicarlo nuevamente o de otra forma. Por favor, no tengan temor a preguntar, ¿ok? ¿Se está escuchando bien también, cierto? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, todos nosotros tenemos una cosmovisión. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas nuestras opiniones, creencias, motivaciones descansan en este fundamento. ¿Y cuál es el problema? Lo primero, tenemos que estar conscientes que las personas que crearon el currículum, el plan de estudio,
tenían una cosmovisión. ¿Esto qué quiere decir, queridos? Que el corazón de las personas que estaban construyendo esto decidieron no tomar en cuenta a Dios, decidieron dejar al lado a Dios. Dijeron, ¿saben que Dios no es importante en la interpretación de la realidad? Así que lo vamos a dejar de lado. Miren, esto es algo parecido a lo que pasa. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, todos lo sabemos, ¿cierto? Sí. Pero hay una fecha donde se pretende recordar que Jesús vino a la tierra, se encarnó y vino a la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aunque reconocemos que esa no es la fecha, sabemos que hay personas que, a pesar de que el comienzo de esa fecha tenía una intención, recordar a Jesús, cuando uno ve la televisión, cuando uno ve la publicidad, ¿a quién están dejando siempre de lado? A Jesús. ¿Y quién está en ese lugar? A veces Santa Claus, como Santa Claus, o el viejito pascuero, ya para los que estamos en Chile. O a veces a quién ponemos en lugar, a los niños, lo que sea, menos Jesús. Voy a poner otro ejemplo. Generalmente el 28 de diciembre, ¿qué es lo que pasa el Día de los Inocentes? ¿A qué uno se dedica? A hacer bromas, ¿cierto? ¡Ah! Pero ¿cuál fue el inicio, el propósito de ese día 28 de diciembre? Recordar a los niños que fueron asesinados por Herodes cuando estaban persiguiendo a Jesús. Ese fue, al comienzo, el propósito de esa fecha, el Día de los Inocentes, recordar a esos niños asesinados. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que en esa misma fecha, que tenía ese propósito, han dejado de lado el propósito inicial de la fecha. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Dios diseñó la educación, pero hay personas que dijeron, Dios creó el mundo, Dios creó todo lo que existe, y hay personas que deciden dejar fuera a lo más importante, que es Dios. Y dicen, vamos a interpretar la realidad, vamos a tener una cosmovisión, dejando afuera a Dios. ¿Me estoy explicando, no? Si me estoy explicando, por favor, suba el dedito de su Zoom, si sube el dedito. Si no me estoy explicando, pongan en el chat, cambien al relator. No se preocupen. Tranquilo. Seguimos. Entonces, ese es el primer punto. Entender que todos tienen una cosmovisión y todos intentan interpretar la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Todos nosotros tenemos estas presuposiciones, estas ideas incuestionables, conscientes o de manera inconsciente, pero todos tenemos estas ideas. Por ejemplo, si yo creo, ¿okay? Imagínense que yo creo que el hombre es bueno por naturaleza, ¿ok? Si yo tengo esa presuposición, el hombre es bueno por naturaleza, ¿va a afectar todo lo que hago? Obvio. Cuando, cuando tu hijo haga una maldad, un pecado, una rebeldía, que siempre el culpable va a ser un factor externo. ¿Por qué? Porque tú comenzaste con una presuposición. El hombre es bueno por naturaleza. Factores externos lo corrompen. ¿Me estoy explicando? Entonces, una presuposición afecta la interpretación de la realidad. ¿Y qué es lo que pretende una cosmovisión? Bueno, no lo vamos a tocar hoy día, pero sí, al menos interfiere en 4 dimensiones. En el área, en la dimensión individual, en la dimensión familiar, en la dimensión eclesiástica y en la dimensión de la sociedad. Entonces, recuerden, ¿cómo comenzamos? Todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión. Esta cosmovisión o está fundada en la roca o está fundada en la arena. Las personas que deciden dejar fuera de lado a Dios están fundadas sobre la arena, lamentablemente, y van a tener consecuencias de eso. El sistema de escolarización tiene como propósito principal no solamente enseñar a sumar o
a leer o a escribir. No solamente eso, sino que entregar una cosmovisión. Mire lo que dice acá. El punto número 2. No existe la separación entre lo sagrado y lo secular. El currículum está diseñado para que se separe todo lo que tiene que ver con Dios y lo dejen solo para la esfera privada. ¿Qué quiere decir esto? En la esfera pública, en la sala de clase, en los lugares donde se debaten ideas, no puede estar presente Dios. Dios está para el templo, Dios está para la vida privada de las personas. Pero si alguien quiere mencionar la Biblia, tiene que estar fuera de nuestro sistema. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacen? Quiero que piensen ustedes ahora. Generalmente, ¿cómo se organiza el sistema de escolarización? Dios está para la asignatura de religión, pero en historia no está Dios. Matemática no está Dios. Biología no está Dios. Física no está Dios. Cuando hablamos del cuerpo, educación física, no está Dios presente. Cuando hablan de sexualidad, Dios no está presente. Cuando hablan de disciplina a los niños, Dios no está presente. Cuando hablan de la definición de los niños, de la antropología del ser humano, Dios no está presente. Entonces, ¿qué es lo que, recuerden, uno, todos tenemos una cosmovisión y el objetivo del currículum es que quede bien marcada esta separación entre lo secular, que es lo público, y lo sagrado, que es privado, solo para tu casa y para el templo. ¿Me estoy explicando o no? Y esto el sistema lo entrega de manera explícita e implícita. Explícita o implícita. Quiero que pienses algo. ¿Están todavía ahí o no? No están durmiendo, ¿cierto? ¿Estamos despiertos? Sí. Fernanda, gracias por conectarte. Jessy Maribel también. Katy Medina, muchas gracias por conectarte. Dick Catalán también. Claudio Soles, muchas gracias por conectarse. Ay, justo llegó un chat. A ver, ¿qué pasó? Sí, gracias Fernanda. Muy bien. Entonces, pregunta. Cuando tú estás discutiendo o intercambiando ideas con personas, ¿utilizas la Biblia como un argumento? Si no utilizas la Biblia como un argumento para explicar dónde están fundadas tus ideas, tú ya estás creyendo esta idea de lo secular en lo público, lo sagrado es solo privado para tu templo. Pero ¿cuál es el punto 2? Dice, no existe una separación entre lo sagrado y lo secular. Dios es el creador de todo, porque por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas sagradas. No, todas las cosas. Salmo dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Dios es dueño de todo. Tal como dice un predicador muy conocido, dice, no hay un átomo que no le pertenezca a Dios. A Dios le pertenece todo, incluida la educación de nuestros hijos. Punto número 3. Por tiempo seguimos avanzando. Dice 3. El conocimiento está conectado. Nosotros estamos formados, queridos padres. Yo sé que muchos de nosotros estamos pensando, ok, el hermano está hablando muchas cosas. Unas cosas dice que todos tienen como visión. Entonces el currículum, ¿qué quiere entregar? Una cosmovisión. Y en esa cosmovisión Dios no está presente. Una realidad es posible sin Dios. Eso enseña el currículum. Dios no está presente en nada, en ninguna, solo en religión. Ok. Punto número 3. ¿Cómo está diseñado el currículum? Y esto es uno de los grandes errores que cometen muchos padres que están educando en casa y por eso queremos acompañarte en este proceso. Dice, matemáticas lo enseñan tal cual lo enseña el currículum. Historia tal cual lo enseña el currículum. Biología tal cual. Arte como lo dice el currículum. Lenguaje, física, tal cual. ¿Y cómo lo enseña el currículum? Quitando a Dios.
Entonces tú como padre, ¿qué tienes que hacer? Pegarte aquí, pegarte acá, reacciona. Y entender que a Dios le pertenece todo. Y Dios es posible que esté en todo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Él es la fuente. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el conocimiento está conectado, pero ¿con qué está conectado? Está conectado con Dios. Está conectado con Dios. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa acá? Existen dos formas de plantear este proceso. ¿Cuáles estas dos formas? Dios no solamente está revelándonos los principios fundamentales de cada disciplina, Dios no solamente nos revela eso, ¿cuáles son los principios fundamentales de la antropología? Están en la Biblia. Si tú quieres definir al ser humano, está en la Biblia. Si tú quieres definir los aspectos fundamentales entre lo, podríamos decir, la ley de la naturaleza y lo sobrenatural, está en la Biblia, lo puedes reconocer. Cómo Dios ordenó las cosas, cómo Dios ordenó las cosas en biología, en física, etc. Están los fundamentos y en base a esos fundamentos se construye el conocimiento, pero es necesaria la revelación de Dios. No solamente, no sé si se ve en el cuadro, no solamente vemos las cosas de esta forma, sino que también estas todas se mezclan, se relacionan entre sí y Dios es el principal factor en ellas. Entonces, ¿cuál debería ser tú un desafío que debes tener como padre? Decir, ok, me tengo que comenzar a preparar, tengo que comenzar a aprender. Nosotros como escuela vamos a apoyar en este proceso, pero existe una diferencia entre apoyar y en que tú delegues todo. Ah, bueno, aquí ya está. Escuela cristiana, aleluya, ahora puedo dedicarme a Instagram y a revisar YouTube todo el día. No, puedo estar haciendo mis bailes en TikTok. No, claro que no. El propósito es que nosotros podamos acompañarte en el proceso para que tú puedas ir aprendiendo a conocer la cosmovisión bíblica de la educación. Lo primero, fíjense, recuerden, ¿cuál es el primer punto? Todos tienen como visión. Lo segundo, que el currículum quiere entregar una cosmovisión de entregar lo sagrado a lo privado, lo secular en lo público. Y nosotros tenemos que entender que eso, la Biblia no lo plantea de esa forma. Tercero, que el conocimiento está interconectado entre sí y todo conocimiento viene de Dios por medio de su revelación y va hacia Dios. Ese es el propósito de esa flecha bidireccional. Miren, no me puedo extender porque ya van 35 minutos. ¿Están todavía despiertos o no? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Sí? Ya. Si alguien se queda dormido, por favor, vaya, mójese la cabeza, toma un café, no se preocupe. Ya. Vamos con la cuarta. Cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Dice, la Biblia es suficiente para establecer las presuposiciones de todas las áreas del conocimiento. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Saben qué? Cuando nosotros tenemos esta mente dicotómica, esta mente separada entre lo secular y lo privado, ¿qué es lo que decimos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda nueva obra. ¿Y nosotros qué pensamos? Para el templo. Nunca pensamos que este texto, que es la palabra de Dios, nos prepara para todas las áreas de la vida. Nos prepara para la dimensión individual, nos prepara para nuestra familia, cómo tenemos que ser como esposos, cómo tenemos que ser como padres, nos prepara para cómo tenemos que enfrentar la responsabilidad en una iglesia, cómo tenemos que enfrentar a la sociedad. La Biblia es suficiente para todo. Entonces tú como padre, ¿qué tienes que saber? Que tienes que comenzar a crecer en conocimiento. O sea, si a ti te dicen, vamos a hablar de economía, tú ya tienes que saber, esto dice la Biblia de economía.
Vamos a hablar de política, esto la Biblia dice política. Vamos a hablar de educación, esto la Biblia dice educación. Vamos a hablar de disciplina, esto dice la Biblia de disciplina. Vamos a hablar de instrucción, esto la Biblia dice instrucción. Vamos a hablar de matrimonio, esto dice la Biblia de matrimonio. Vamos a hablar de paternidad, esto dice la Biblia de paternidad. Porque la Biblia es suficiente. ¿Me estoy explicando, no? ¿Sí? Ok, qué bueno. Me imagino que sí. Me llegó un mensaje por telepatía y me dice que sí. Vamos por la quinta, porque el tiempo apremia. Ya llevamos 35 minutos, no puede ser. Sigamos. Vamos, 5. ¿Ah? ¿Cómo? Me llegó un mensaje. Ya, pero no se preocupe. Vamos por la quinta. Y esto es, lamentablemente, esto va directo a nuestro corazón, queridos padres. ¿Qué es lo que dice el quinto? Mientras menos presuposiciones bíblicas posees de manera consciente, mayor es la posibilidad de ser arrastrado por la cultura dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que si no conoce las presuposiciones de educación cristiana, lo más probable es que haga la escuela en casa, tal como se hace la escuela en un colegio que quiere quitar a Dios de todas las áreas. Que cuando nosotros no sabemos lo que dice Dios en un área, no es que no tengamos opinión. Vas a tener opinión, pero esa opinión no va a estar fundada en la Biblia, va a estar fundada en arena. Existe algo que se llama la cultura dominante. ¿Y qué es lo que tratamos con esto, con la cultura dominante? En la cultura son las ideas, ay, perdón, me adelanté, son las ideas que con mayor cantidad, ¿sí? E influencia está, por ejemplo, en los medios de comunicación, están en los centros formativos, no voy a decir educativos, centros formativos o deformativos, dependiendo. eh, Hay centros formativos y centros deformativos. Eh, en el arte, en el área de, entre comillas, intelectuales, ¿sí? En las ideas que van con más fuerza. ¿Okay? Actualmente estamos viviendo una época donde las ideas con más fuerza son las ideas que se oponen a lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, ¿qué tenemos que saber? Que si no tenemos una presuposición, lo más probable es que tengamos una idea, pero esa idea no sea bíblica. Es así. Entonces, ¿necesitamos aprender? Sí. ¿Necesitamos crecer? Sí. ¿Necesitamos capacitarnos? Sí. ¿Necesitamos reemplazar las ideas? Sí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No se conformen a este siglo, sino que dice, transfórmenlo por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para renovar nuestro entendimiento, no construimos sobre arena. Quitamos la idea falsa y la reemplazamos, no por otra idea falsa, por la escritura. Vamos por el sexto. Por favor, estamos ahora llegando a los 40 minutos. Así que me encantaría que pudiésemos anotar en el chat alguna enseñanza que has tenido hasta el momento, por favor. Aunque sea una, aunque sea media enseñanza, por favor. Les doy 30 segundos para que puedan escribir. Mientras le leo, muchas gracias a cada uno de ustedes por apartar un tiempo, por estar acá conectado. De verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Acá, bueno, espero que alguien esté escribiendo. Por fe, estoy esperando. Fernanda, todos tenemos una cosmovisión. Muchas gracias. Sobre las presuposiciones, me quedó muy clara la definición. Qué bueno, muchas gracias. Me queda claro la cosmovisión bíblica. Genial, Jessy Maribel. Muchas gracias. Y me parece que por ahí estamos. Sí, bueno, 3 personas opinaron. Y eso, bien, está muy bien, está muy bien. Seguimos. Punto número 6. Dice lo siguiente, dice,
conocer el propósito de la escolarización. ¿Y qué es lo que trata el punto número 6? Dice, esto está textual, ¿ok? Usted lo puede buscar en internet, algo que se llama bases curriculares, y en ellos están descritos todas las filosofías en las cuales se basa el currículum, las asignaturas, los contenidos, ¿ok? Esto está en la General de Educación 20.370, página 18 de las bases curriculares. Dice lo siguiente, dice, el proceso de escolarización cumple la misión de que de ofrecer una base cultural común para todo el país. ¿Qué quiere decir? Recuerden, que tengan una cosmovisión en común en determinados criterios. Si es ateo, cristiano, evangélico, lo que sea, que tengan una misma base cultural, mediante objetivos de aprendizaje establecidos para cada curso. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que un grupo de personas determinó cuáles van a ser los aprendizajes de tus hijos cada año, cada curso, y qué cultura, o sea, qué cosmovisión van a tener. Miren, de esta forma asegura que la totalidad de los alumnos participe de una experiencia educativa similar y se conforme un bagaje cultural compartido que favorece la cohesión y la integración social. Esto suena hermoso. ¡Uy, qué maravilloso! A ver, cohesión, integración. Miren, nosotros creemos que tenemos que tener sin duda un vínculo con la sociedad, tenemos que relacionarnos con personas que no son cristianas, que no tienen la misma idea que nosotros. Por algo la Biblia dice ir, hacer discípulos a todas las naciones, relaciónense con otros. Pero teniendo claro que los cristianos tienen un fundamento, que tienen una cosmovisión, que tienen una base en la cual se construyen las ideas y la interpretación de la realidad, en la revelación de Dios. ¿Y cuál es el propósito del currículum? Que pongan una base donde Dios no esté presente, el fundamento, Dios no está presente en ninguna área, Dios no es relevante. A Dios déjalo para tu vida sagrada, particular dentro del templo. En la vida pública, Dios no, no es un conocimiento que tenga el valor necesario para estar en la esfera pública. Eso déjalo para tu templo, aleluya. ¿Ok? Miren, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que un ateo, comunista, un estatista, un humanista, una feminista, con cristianos van a tener una intersección. ¿Y qué va a ser esa intersección? Los criterios que han determinado ese grupo de personas que planifica la escolarización y dicen, todos van a pensar lo mismo en estas áreas. Aunque tú seas cristiano, yo conozco mucha gente cristiana, algunos son nuevos en la fe, obviamente se entiende que no han renovado su manera de pensar. Pero hay muchas personas que en las áreas de familia, de economía, en todas las otras áreas, piensan igual que un no cristiano. ¿Por qué? Porque han dejado de lado el fundamento en el cual se construye el conocimiento, la epistemología. Nosotros ya tenemos una fuente y tenemos que saber que el mensaje actual tiene la intención de cambiar esa fuente. ¿Para qué? Para que todos piensen de manera similar. Por eso sale esa mancha roja al medio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que estas ideas van a afectar, las ideas que no están construidas sobre la roca son destructivas. Que lamentablemente vamos a tener consecuencias cuando no estamos fundados en el lugar correcto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Voy a poner un ejemplo, queridos. ¿Qué pasa si yo creo que es lícito vivir de bonos del Estado sin trabajar? Yo creo que eso es lícito, que no hay problema, que no le hago daño a nadie, porque el Estado se está preocupando de mí, así que tengo una presuposición y construyo esta idea que estoy mencionando ahora.
Fíjense, una sola idea, ¿cuántas áreas afectan? Una sola idea. Dios te dio una responsabilidad individual. ¿Cuál es? Trabajar con el sudor de tu frente, mantener el hogar y que con fruto de tu esfuerzo, no solamente mantengas tu hogar, no solamente puedas permitir que el reino de Dios siga creciendo, sino que también tengas que ayudar al necesitado, a la viuda, al pobre. Fíjate, solamente una idea. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Me estoy explicando, no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber, queridos? Que a través de la TV, de la radio, de las películas, de la música se transmiten ideas. Y las ideas que se transmiten actualmente son: Dios no está presente en la esfera pública. Dios no es relevante. Dios no existe. Por lo tanto, si estamos en esta batalla, y esta batalla es dura, tenemos que tener una actitud de personas que estén en una batalla. Alguien que esté en una batalla no va a estar distraído, no va a estar caminando, dando pasos de manera inconsciente. Va a estar preocupado, observando qué debo hacer, qué no debo hacer, qué se viene por la derecha, qué se viene por la izquierda, peor, qué se viene por allá, qué viene por arriba, qué viene por abajo. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla por el corazón de tus hijos. Ellos se quieren quedar con el corazón de tus hijos. ¿Cómo actúan los procesos culturales? Generalmente pasa de personas que escriben libros, esto se transmite al arte, de las artes pasan a las universidades y de las universidades pasan a las escuelas. Entonces, padre, mire, yo con mucho cariño se lo digo, ya se lo digo con cariño. Hay muchos padres que sacan a sus hijos por la ideología de género. Yo no digo que esté mal, qué bueno, pero tienes que saber algo. No ese es el único motivo. ¿Por qué? Porque cuando ya pasó esa idea en la escuela, desde los intelectuales hasta los profesionales ya pasaron 30 años, donde influyeron en las personas. La ideología de género, feminismo, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano Elías? Esto ya es como demasiado abrumador. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, entender que esta batalla, tal como escuché por ahí, la contienda es desigual. No. Si la hacemos con nuestra fuerza, pero estamos confiando en Dios. Y Dios es dueño de todo, Dios es soberano. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vivir como Dios lo estipuló. Miren, tenemos que entender que las influencias no son neutrales. Van a querer poner su cosmovisión. Ya sabemos que el currículum quiere poner una presuposición en el corazón de tus hijos que infecte todo lo que se construye hacia arriba. ¿Y cuál es la... ¿Ustedes saben cuál es la infección que quieren poner en sus hijos o no? ¿Saben cuál es o no? ¿Les gustaría saber? Por favor, si les gustaría saber, dedito para arriba. Solo Margarita es la única y Katy, muchas gracias. Hay dos personas que quieren saber. Bueno, tres personas, ya, qué bueno, al menos son tres personas. Bueno, va a tener que conectarse la próxima charla, que sería el miércoles, me parece, ¿cierto, Margarita? Sí, Pero miércoles. antes de seguir, porque como le dije, tenemos un tiempo y tenemos que tratar de cumplir con el tiempo. ¿Qué tenemos que saber, que Dios Padre? Que esta batalla que nos estamos enfrentando, esta batalla de ideas, es real. Sin duda va a ser un proceso de muchos cambios en tu matrimonio,
en la relación que tienes con tu esposa, en la relación que tienes con tu esposo, en la relación que vas a tener con tus hijos, en la actitud que tienes como cristiano, en la actitud que tienes con la lectura, con el crecimiento, la actitud que tienes ante los pecados que tiene tu carácter. En fin, es un proceso de transformación completa, de crecimiento, de santificación. ¿Cuál es el propósito de esta sesión el día de hoy? Que entiendas que todos los seres humanos tenemos una cosmovisión y que el currículum quiere poner una cosmovisión. ¿Y cuál es la cosmovisión? Dios fuera. El ser humano es el centro de todo. En cada asignatura quitan a Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Prepararnos para no replicar ese veneno en nuestros hijos, sino que educar en casa con una cosmovisión bíblica. ¿Cómo Dios define la educación? ¿Ok? ¿Y cuál es una de las intenciones de la escuela Imagina? Acompañarte en este proceso de crecimiento. Porque yo sé que van a haber muchas dudas. Y nosotros, que Dios nos ha permitido estar capacitándonos por bastantes años, llevo años estudiando este tema, y tenemos la bendición en esta escuela de tener profesores cristianos, pero profesores cristianos, que es distinto a un cristiano que estudió pedagogía, que tal vez va a replicar el mismo modelo del Estado. No, aquí estamos siendo profesores cristianos y que intentan seguir capacitándose para entregar una cosmovisión bíblica, apoyando, ya que el principal responsable de la formación de sus hijos son los padres. Queremos apoyarte en este proceso y ampliar tu visión, que la educación es algo mucho más grande que el examen de fin de año. Es algo mucho más grande que la nota que va a tener a fin de año. Es algo precioso, que Dios nos permite vivir esta responsabilidad y este privilegio que nos permita hacerlo con excelencia y transformando nuestra manera de pensar. Muchas gracias por su tiempo, que el Señor le bendiga, les envío un gran abrazo desde Concepción. Claudio y Sole, leo en el chat, dice, ¡no! Pero bueno, pero el próximo miércoles nos vamos a ver y vamos a terminar con esta charla. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Muchas gracias, profesor. Sé que fue de mucha bendición y de mucho aprendizaje lo que usted siempre nos habla. Aprendemos muchísimo, muchísimo de usted. Y es importante aclarar, ¿cierto?, que nosotros estamos teniendo para nuestros hijos una educación cristiana y qué importante es que vamos a tener una escuela para padres durante todo el año en el cual ustedes van a estar aprendiendo sobre esto, porque es difícil cuando comenzamos a educar en casa. Entonces, más que no todos venimos de una educación tradicional, entonces, qué mejor de un especialista de educar en casa que no explique en detalle cómo es. Así que muchísimas gracias, espero que cada uno de ustedes esté el día miércoles para que podamos terminar este tema, pero antes de terminar quiero mostrarles algunas cositas técnicas porque ya estamos pronto a comenzar. Ya, algunas preguntas, si quieren, después nos quedamos y les voy a dar mi número también a aquellos que no tengan mi número para que las pueda responder. Entonces, algunos yo sé que están matriculados hace poco y son nuevos. Por el chat me pueden anotar si están matriculados, si todavía lo están pensando, si son antiguos, para conocerlos. Entonces, para aquellos que están matriculados, nosotros comenzamos las clases el 28 de febrero, ya día lunes. Entonces, ¿cómo van a entrar a la plataforma si es que todavía no entran? Si se dan cuenta en la página web www.cbimagina.cl, hay un apartado que es sala de clases, ¿ya? Ustedes, aquellos que la mayoría optaron por el modelo chileno, que son las clases que van a tener también virtuales, van a hacer clic allí a modelo chileno y les va a entrar, como se dan cuenta, de inmediato a la plataforma que van a estar usando sus hijos. Entonces, aquellos que se matricularon
me avisan si ya les llegó la contraseña y el usuario, porque en su mayoría fueron entregadas, ¿ya? Entonces me avisan si ya les llegó. Entonces, ¿qué tienen que estar haciendo en estas semanas antes de comenzar? Ver que sus claves, su usuario estén correctos y puedan entrar aquí mismo donde yo les estoy mostrando ahora. Me dicen si es así, no sé si ya lo intentaron, ¿ya? Entonces, ¿qué les va a aparecer a usted? Por ejemplo, este primer folleto de información en el cual les va a decir cómo comienzo, qué tengo que tener para comenzar, qué es lo que se van a encontrar durante el año, sobre la plataforma, sobre las clases online, las academias que van a tener, si van a optar por inglés o van a optar por alemán, ¿ya? Qué talleres, si son más pequeños, si quieren estar en lenguaje de señas, en ajedrez. Entonces, estas son algunas cosas que ustedes se van a encontrar, ¿ya? Ya, entonces voy a escribir su correo para yo hacerle dar información que no le ha llegado el usuario y la contraseña, ¿ya? Por eso es importante esta charla informativa que estamos haciendo al terminar. Entonces, estas cosas tienen que ir decidiéndolas ahora y hacernos llegar. Yo por eso voy a dar mi número para que me puedan escribir qué talleres es que quieren cursar para que le estemos dando esa información. ¿Ya? Los talleres no comienzan de inmediato, entonces vamos a tener tiempo de inscripción para ellos. ¿Ya? Entonces, este folleto se van a encontrar. Entonces, esto es del modelo de la plataforma, quería además mencionar que aquellos que no nos siguen en nuestra página de Facebook puedan hacerlo, porque allí también siempre estamos poniendo información, por ejemplo, de los webinars, las charlas que estamos dando. Entonces, el Facebook es Colegio Virtual Imagina, para que usted pueda darle seguir y así tener información sobre nosotros, ¿ya? Aquí yo voy haciendo todo lo que son los eventos, hemos transmitido también por Facebook, entonces si a veces no puede ingresar a Zoom, puede hacerlo a través de la página, ¿ya? Entonces, esto también, bueno, pueden seguirnos por Instagram también, ¿ya? Entonces, eso es con la plataforma, así que ahora mismo les voy a escribir mi número. 350, va. Entonces, todos aquellos que todavía no tengan la contraseña, ya. Entonces, ese es mi número. Entonces, todos aquellos que todavía no tienen usuario ni contraseña, me hablan para poder hacérselo llegar lo más antes posible, para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Revisen bien los correos, a veces también se van a spam, ¿ya? Entonces, también revisen la zona de spam por si les llegó allí el correo, que a veces no sucede muchísimo, ¿ya? Entonces, eso con lo administrativo, quiero hacerlo cortito. Lo ideal es que me puedan escribir al WhatsApp para las consultas, ¿ya? Había sido una consulta, cómo funcionamos nosotros. Ya, la única forma de validar aquí en Chile es a través de exámenes libres, ¿ya? Nosotros no hay validación con estampilla o cosas como que antes sí se podía, pero ahora es solamente exámenes libres, entonces nosotros los preparamos para eso, ¿ya? Así que es la única forma de validar aquí legal. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta. Perdón, podría hablar algo 10 segundos, Sí, porque sí, hablé mucho tiempo. No, que antiguamente, claro, se permitía con los proyectos sombrillas, pero la persona que asumió después el Ministerio de Educación dijo que había sido mal interpretada la ley y finalmente la única forma de validar estudios es el examen libre. Por eso la intención es acompañarnos en el proceso y que ustedes como padres sepan reconocer las ideologías falsas, que sepan reconocer cuándo es algo cimentado en la roca y cuándo cimentado en la arena. No sé si me explico. Por eso lo acompañamos en ese proceso. Ahora, hay personas que pueden preparar para el examen libre y al mismo tiempo
tienen otras formas de educar a sus hijos, no hay problema con eso. Hay libertad respecto a eso, lo pueden hacer. Por eso nosotros estamos dando la opción para que puedan tener el examen libre a fin de año y puedan seguir formando a sus hijos como lo dispongan en su hogar. Ujú. Exacto. Gracias, profesor. Entonces, bueno, algunos me inscribieron de inmediato al WhatsApp, así que muy bien. ¿Ya? Si quiere le voy respondiendo por interno, me puede hablar por el WhatsApp, pero los exámenes libres siempre son en su región donde viven. Por ejemplo, en Santiago le destinan colegios, pero todo es cerca de donde ustedes viven, ¿ya? Así que no es como que lo van a mandar así como muy lejos, no, ¿ya? Siempre son en colegios. Así que vamos a dar ya por finalizado. Esperamos que el próximo miércoles podamos reunirnos también. Inviten a más personas para que puedan tener esta hermosa charla. Vean siempre los canales, no sé por dónde les llegó a ustedes, si por WhatsApp, Facebook, ¿ya? Así que vean los distintos canales para recibir la información y estaré respondiendo consultas. Así que muchas bendiciones. No sé si quiere terminar también, profesor. Bueno, no, agradecer a cada uno. Yo sé que el tiempo es valioso y estuvieron acá 60 minutos que podrían haber estado en cualquier otro lugar, así que muchas gracias y espero que esto les pueda servir para ir evaluando las ideas que tienen actualmente e ir creciendo, que eso es lo más hermoso de este proceso. Al mismo tiempo que es desafiante, pero uno va a crecer mucho como padre y eso es hermoso. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias. Así que bendiciones. Chao.